¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy contento de estar aquí en el encuentro de la enseñanza de la probabilidad de la estadística en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Yo les voy a platicar sobre intervalos de confianza, ¿no? Y específicamente sobre intervalos de confianza asintóticos, ¿no? Aunque voy a tocar también algunos intervalos exactos, principalmente tiene que ver con intervalos asintóticos. Y me interesa subrayar que hay algunos intervalos que son, pues, bastante malos, ¿no? Y lo que le sigue, pésimos. Entonces, ese sería un tema interesante, ¿no? En la plática. Y también les voy a platicar sobre eh, el nivel real, ¿no? Porque si cuando nosotros decimos un intervalo de nivel 95%, pues pensamos que va a tener un 95% de confianza y muchas veces eso no es así, ¿no? Dependiendo del intervalo, es el nivel real de confianza que se tenga. Entonces eso va a ser es un tema importante, ¿no? Sobre el cual les voy a platicar. Desde luego, este es un problema relevante porque pues tiene una amplia aplicabilidad y y mm, se aplica en ensayos clínicos, en muestreos, etcétera, ¿no? Entonces, no cabe duda que es un tema importante. Bien, ¿cuál es los temas de la plática, no? Fundamentalmente, en primer término, voy a subrayar, ¿verdad? ¿Qué es lo que deseamos tener en un intervalo de confianza? Desde luego, como ya decía, no debemos estar confiados en que si nos dicen que el nivel nominal es 95%, pues eso va a ser real. Muchas veces el nivel real dista pues considerablemente del nivel nominal. Entonces tenemos que tener cuidado con ese punto, ¿no? De cuidar que el nivel real sea lo más cercano al nivel nominal, ¿no? También eh, que la longitud del intervalo pues sea lo más corto posible. Eso, pues, desde luego, ¿no? Es una característica muy importante de un intervalo, que su longitud sea corta, ¿no? Y desde luego, pues el tamaño de muestra n, ¿no? Pues, para obtener estas características, el nivel real a ser cercano al nivel nominal y una longitud corta, pues tampoco tener la necesidad de tener una muestra demasiado grande. También voy a pasar algunos métodos, ¿no? Simplemente para recordarles que hay varios métodos con los cuales se puede obtener intervalos para una proporción. Hay métodos exactos, aproximados, asintóticos, bayesianos, etcétera. Varios más, ¿no? Y desde luego, pues con el límite de tiempo que tenemos, pues no vamos a poder, digamos que ampliarnos demasiado, ¿no? Vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas de estos métodos. Y finalmente veremos el intervalo asintótico de Chen, que es sobre el cual hemos obtenido resultados interesantes y básicamente con eso terminaríamos la presentación. Bien, pues ¿cómo se formaliza un intervalo de confianza para una proporción? Desde luego que requerimos pues de información, de una muestra aleatoria, ¿no? Y formalmente pues eh, lo, lo hacemos con n variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, y cada una de esas variables con distribución Bernoulli, con parámetro igual para todas las variables, parámetro pi, donde la probabilidad de que la variable tome el valor 1 pues es pi, y la probabilidad de que la variable tome el valor 0 es 1 menos pi, ¿no? Es típica muestra aleatoria de una distribución Bernoulli con parámetro pi, ¿ok?
Y requerimos dos estadísticos, vamos a llamarles T1 y T2 a esos estadísticos, que son el límite inferior y el límite superior del intervalo a construir. Y lo que deseamos, pues, es que este intervalo contenga el parámetro con el nivel de confianza nominal, frecuentemente que es 95%, ¿no? Y que usualmente lo denotamos como 1 menos alfa, ¿no? Y eso es el 95% que establecemos, pues es el nivel nominal. Pero a veces ese nivel nominal pues no se satisface. Entonces es importante tener eh, cálculos sobre el nivel real de ese intervalo y no solamente de su nivel de confianza real, sino también de su longitud, ¿verdad? Ya decíamos que pues lo que nos interesa que ese intervalo sea corto, ¿no? La diferencia entre T2 y T1 pues sea pequeña y que no requiramos un valor de n grande, ¿no? Esa es la idea de obtener un buen intervalo de confianza. Bueno, ahora bien, pues iniciamos con el intervalo típico, ¿no? El intervalo asintótico que usualmente se le llama intervalo de Wald, ¿no? Y es el intervalo que aparece en la gran mayoría de los libros de introductorios de estadística, ¿verdad? Donde pues a través de la muestra que se obtiene de la distribución Bernoulli, se calcula la variable X, que es la suma de las n variables Bernoulli, que desde luego pues tiene una distribución binomial con parámetros n y pi, ¿verdad? Si nosotros calculamos la proporción de éxitos en la muestra, que desde luego pues es X entre n, ¿verdad? Con eso podemos calcular fácilmente este intervalo y pues desde luego la principal motivación de los libros introductorios, de tener un intervalo fácil de calcular. Entonces, intervalo pues está centrado en la proporción de éxitos en la muestra, estamos llamando G en este momento, más o menos un error estándar, que también es muy sencillo de calcular, pues depende precisamente de la proporción de éxitos en la muestra, G, y desde luego el tamaño de muestra, y un percentil de la distribución normal estándar, ¿no? Entonces, pues eh, esa es la fórmula, ¿no? De este intervalo, este, em, que le llamaremos el intervalo de Wald, y desde luego, pues es un intervalo asintótico porque está basado en el teorema del límite central, y la idea es que en los siguientes slides les presentaré algunas ventajas y desventajas de este método. Bien, entonces aquí estamos hablando del intervalo de Wald. Ahí está la fórmula, nuevamente la ven en este slide. Y pues lo que debemos decir es que realmente tiene un mal comportamiento este intervalo. Yo diría muy malo, pésimo, por las siguientes razones. El intervalo, para empezar, puede salirse del intervalo cerrado 0,1, por lo cual es absurdo, porque pues el parámetro pi al que se desea estimar, pues está en el intervalo cerrado 0,1, ¿no? Entonces, pues no, no tiene lógica que el intervalo estimado para el parámetro pues esté fuera de ese intervalo. Esa es una mala propiedad de este intervalo de Wald. Pero además, tiene otra desventaja más seria, porque resulta que estudios han mostrado que el nivel real de este intervalo está muy por debajo del nivel nominal, ¿no? Entonces, si estamos pensando en hacer un intervalo de nivel 95%, pues a veces ese nivel puede estar alrededor del 60%. Esto es muy grave, ¿no? Y en los siguientes slides les vamos a presentar datos que soportan estas afirmaciones. Y además, también, aun cuando el tamaño de muestra sea tan grande como n igual a 100, ¿no? Entonces, no estamos hablando de muestras de tamaño 5 o tamaño 10, ¿no?
Y la idea es presentarles pues esta desventaja importante que ha sido ya reportada varias veces, ¿no? En publicaciones. Bien, pues seguimos hablando del intervalo asintótico de Wold, ¿verdad? Y pues lo que deseamos, ¿verdad? Es que este intervalo pues tenga un nivel de confianza, digamos, de 95%. Sería el nivel de confianza nominal. Y vean ustedes aquí en esta gráfica, este, que resulta que el, eh, el nivel real, aquí esta gráfica tiene en el eje horizontal, tiene el tamaño de muestra, ¿verdad? Y en el eje vertical tiene el nivel real estimado, ¿no? Entonces vean ustedes cómo, bueno, para niveles n igual a 10, pues es 60%, 65% en igual a 15, en igual a 20 abajo del 70%, ¿verdad? Y aún en el caso, por ejemplo, de n igual a 100, pues el intervalo estamos hablando de abajo del 80%, ¿no? Cuando el nivel nominal es 95%. Entonces, desde luego, esto pues es una desventaja muy seria del intervalo, puesto que el nivel real está muy por debajo del nivel nominal al que uno piensa que está uno obteniendo con este intervalo. No es así, el nivel real está muy por debajo, ¿no? Aún para tamaños de muestra, pues ya grandes, ¿no? En igual a 100 o más. Y esto también ocurre, no es el caso nada más de el nivel de confianza de 95%, también ocurre a niveles de 99%, de 97%, de 90%, ¿no? Entonces, sí, es una muy mala propiedad de este intervalo de confianza de Watt. Bien, pasando a otros métodos, dejando atrás al intervalo de Watt, como ya al principio les decía, pues sí existen una amplia variedad de métodos, ¿no? De tipo asintótico, métodos exactos, métodos bayesianos, métodos fiduciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y el que en este slide aparece es el intervalo conocido como Klopper-Pearson. Y se dice que es un intervalo exacto, aunque en realidad el intervalo garantiza que la cobertura de probabilidad es mayor o igual al 95%, ¿no? Desde luego es bueno que ya nos garantice que no puede ser menor a 95%. Pero el problema es que aquí, si el intervalo nos da un nivel de confianza pues muy alejado al 95%, pues el intervalo resulta demasiado grande, ¿no? Em, es cierto que el intervalo de Klopper-Pearson, pues es un intervalo muy sencillo de calcular. Vean ustedes, lo único que necesitan es el número de éxitos, ¿no? En la muestra, y pues aquí tienen las fórmulas, que tienen que ver con el tamaño de muestra, el número de éxitos y percentiles de la distribución o cuantiles de la distribución F. Cualquier libro de estadística, la gran mayoría tiene tablas de F, ¿no? Entonces es muy sencillo el cálculo, ¿no? De este intervalo. También es importante que el intervalo siempre nos garantiza que el nivel de confianza es mayor o igual al 95%. Pero ahí el problema es el tamaño del intervalo, ¿no? Entonces, vamos a ver en el siguiente slide una estimación la longitud de este intervalo de Klopper-Pearson. Bien, en este slide les presento una gráfica en donde estamos hablando del intervalo de Klopper-Pearson, por supuesto, y estamos hablando de un nivel de confianza de 80%. Este es el nivel de confianza nominal, ¿verdad? Y el intervalo lo respeta, ¿no? Si nosotros calculamos el intervalo, si este intervalo, su nivel de confianza real, ¿verdad? Es mayor o igual a 80%. El problema es que es demasiado, ¿no? Y esto se puede ver en esta gráfica. Aquí tienen en el eje horizontal el tamaño de muestra y en el eje vertical está la longitud estimada de los intervalos de Klopper-Pearson, ¿no?
Entonces vean ustedes cómo para valores de 10, 20, pues el intervalo comparativamente con otros, pues es el más largo, ¿no? Entonces esa es una desventaja, ¿no? Del intervalo para muestras pequeñas, desde luego, ¿no? Este, eh, em, a medida que se va aumentando el tamaño de muestra, ¿no? Ya para valores de 50, 60, ya el intervalo de Klopper-Pearson, ya su tamaño, su longitud del intervalo, ya es competitivo, ¿no? La longitud de otros intervalos. Pero sí para muestras pequeñas, la longitud es grande, ¿no? Entonces, esa es una desventaja del intervalo de Klopper-Prism, ¿no? Entonces, no hay que irse con nada más eh, digamos que el concepto de que el intervalo es exacto, pues no es exacto porque de hecho el nivel de confianza es mayor o igual, no es igual al 80%, no es mayor o igual, y eso trae como consecuencia, pues cuestiones, desventajas en el caso del tamaño del intervalo, ¿no? Ok, otros métodos socorridos es el intervalo de confianza de los bayesianos para una proporción, ¿no? Y aquí, digamos que el punto central es que tenemos que partir de una distribución a priori, ¿no? De la distribución para obtener finalmente una distribución a posteriori del parámetro, ¿no? Entonces, pues a fuerza tenemos que partir de una distribución a priori, que usualmente es frecuente que se utilice la distribución uniforme, ¿no? Este, entre 0 y 1, ¿no? O sea, y si se utiliza esta distribución a priori, se obtiene, utilizando el teorema de Bayes, la distribución a posteriori del parámetro, ¿verdad? Dado un número de éxitos obtenido en la muestra, y lo que resulta al hacer esto es la distribución a posteriori, pues es una distribución beta, ¿no? Con parámetros x más 1 y n menos x más 1, ¿ok? Y una vez teniendo esta distribución beta, que pues, no es complicado de obtener, ya podemos utilizar, una distribución de este tipo, ¿no? Que está entre 0 y 1, y pues simplemente utilizamos percentiles de esta distribución, dejando alfa sobre 2 en la cola izquierda y alfa sobre 2 del lado derecho, y obtenemos un intervalo de nivel 1 menos alfa, ¿no? Este sería el intervalo bayesiano cuando tenemos esta distribución a priori uniforme. Pero no es la única distribución a priori. También se ha utilizado la distribución beta con parámetros un medio. Y entonces la distribución a posteriori que se obtiene también es una beta, pero con parámetros diferentes. X más un medio, n menos x más un medio. Otra vez se obtiene esta distribución beta y fácilmente se obtienen los percentiles de esta distribución y se obtiene el intervalo, ¿no? De una manera similar a este procedimiento, ¿no? Tiene ventajas de estos métodos bayesianos porque son exactos, ¿verdad? Son reducidos, pero de ahí está el problema, es que, pues, eh, la pregunta es, ¿qué distribución a priori utilizamos? La uniforme, la beta, y no solamente hay estos dos, hay otras más. Entonces, esa es una desventaja de los métodos bayesianos, eh, porque, pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué distribución uniforme utilizar? Bien, y llegamos al intervalo asintótico de Chen, ¿no? Que es, como les decía yo, pues fue realmente el motivo de este artículo que escribimos que ya fue publicado. Este intervalo de Chen es un intervalo asintótico, ¿no? Para la proporción, y desde luego está basado en el número de éxitos, X, ¿no? Pero el centro del intervalo, digamos que no es la proporción de éxitos, que por ejemplo, en el caso de Walt y en el caso de muchos intervalos, pues el centro del intervalo es la proporción de éxitos. En este caso no. En este caso, el intervalo está centrado
en esta estimación de la proporción poblacional, ¿no? Entonces, es X más beta dividido sobre N más 2 beta, y la idea es utilizar un estimador bayesiano del parámetro pi, utilizando esta distribución a priori, ¿no? Beta con estos parámetros, y es fácil obtener los parámetros, pues están en base a un percentil normal, muy sencillo de obtener, y una vez teniendo esta beta, pues tenemos el estimador eh, P, eh, que es el centro, ¿no? De este intervalo. Y también es muy sencillo calcular la desviación estándar, ¿no? El error estándar de este intervalo. Está basado en P y en percentil normal y el tamaño de muestra, ¿no? Este intervalo, desde luego, es un intervalo aproximado porque pues, está basado en un intervalo asintótico, ¿no? Pero sí, debemos reconocer que en artículos recientes se han obtenido importantes propiedades de este intervalo, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos motivó a trabajar en este intervalo. Bueno, aquí en este slide les presentamos propiedades de este intervalo de confianza de la proporción de Chen, ¿no? Y hay propiedades para tamaños de muestra fijos para toda n, pero y también para propiedades asintóticas, ¿no? Desde luego, propiedades para cualquier valor de n, es que el intervalo pues siempre está contenido, ¿no? En el intervalo cerrado 0,1, ¿verdad? Lo- como es de esperarse, lógico, ¿no? Y tiene la propiedad de que es equivariante, ¿no? Si nosotros calculamos el intervalo para la proporción poblacional en base a el número de éxitos, pues desde luego también esperamos, ¿verdad? Que si lo que deseamos es obtener un intervalo para el complemento, pues esté basado en la diferencia, ¿no? En el tamaño de muestra menos el número de éxitos, ¿no? Entonces, esta es otra propiedad interesante de este intervalo para toda n. Y desde el punto de vista asintótico, es decir, cuando n tiende a infinito, el nivel de confianza asintótico obtiene estos valores, fíjense ustedes, que es muy cercano a los niveles nominales, ¿no? Entonces, mientras que el nivel nominal es 90%, se obtiene un nivel 0.8813 cercano, ¿no? Muy cercano este, a este intervalo. Em, Cuando el nivel nominal es 95, pues el nivel asintótico es 0.94, menos de 1%, ¿verdad? Y cuando el nivel de confianza nominal es 98%, pues aquí estamos hablando de una diferencia de 2 milésimas, ¿no? Eh, eh, cuando tenemos estos niveles nominales, se obtienen estos niveles asintóticos, ¿no? Entonces, esto habla de que el intervalo, pues sí, se comporta bien tanto para muestras pequeñas como para muestras grandes, ¿no? Bien, entonces la situación fue, pues ver, ¿no? Ya para muestras concretas y parámetros poblacionales concretos, ¿verdad? Pues cuál es el nivel real de confianza de este intervalo de Chen. Entonces hicimos simulaciones, ¿no? Y simulaciones muy confiables porque pues en cada entrada de esta tabla tenemos 40,000 ensayos. Entonces el error es muy pequeño. Em, y aquí está en esta tabla el nivel de confianza nominal es 95%. Y vean ustedes, para los diferentes valores de pi, que están aquí en los renglones, y en las columnas están los diferentes tamaños de muestra. Entonces, lo que observamos es que el nivel de real de confianza de este intervalo, pues está bastante cercano al nivel nominal, eh, cuando no tenemos valores extremos de pi, ¿no? Y tampoco valores extremos muy pequeños de n, ¿no? Pero ya a partir de n igual a 50, como ustedes pueden ver aquí, el nivel de confianza real es muy parecido al nivel nominal 95%, ¿no? Este, em,
podemos ver que ya hay niveles de cuando la pi es punto 10, punto 20, pues ya estamos muy cercanos al punto 95 y con n igual a 100, pues no se diga, ¿no? Estamos también muy cercanos, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos muestra que aún para tamaños de muestra no muy grandes, cuando decimos no muy grandes es n igual a 50 o más, y tenemos un nivel real, pues muy parecido al nivel nominal, ¿no? Y eso es buena noticia. Aquí está una tabla parecida a la anterior, a la tabla 1, esta es la tabla 2, donde el nivel de confianza nominal es 97%, ¿no? Seguimos aquí con simulaciones grandes, ¿no? 40,000 por cada entrada en la tabla. Y vemos que efectivamente también para n mayor o igual que 50, pues los niveles reales pues, están muy parecidos, ¿no? A 97%, ¿ok? Sí, cuando n es igual a 30, pues sí hay una diferencia mayor, ¿no? Em, pero ya con n igual a 50 o más, pues ya los niveles, los niveles reales de confianza son muy parecidos al nivel nominal. Entonces, pues esta es hicimos otras estimaciones para niveles de 90%, niveles 80%, y los resultados son muy similares, ¿no? A estos que les hemos mostrado en estas tablas eh, ilustrativas, ¿no? La anterior es de 95% y esta es de 97%, que nos muestran, pues, que realmente el intervalo de Chen se comporta bien para cuando la n no es muy grande, eso quiere decir n mayor o igual que 50, y para este nivel de confianza nominal de 97%. Entonces, para finalizar, ¿no?, la presentación, aquí presentamos los resultados que de hecho, como les decíamos, están en un artículo este, publicado el año pasado, finales del año pasado, 2020, sobre el trabajo que hicimos para el intervalo de confianza de Chen, ¿verdad? Y lo que nos interesa exhibir es que este intervalo, sus niveles de confianza real, pues se comporta bastante bien para valores moderados de n, ¿no? ¿Qué quiere decir valores moderados? N mayor o igual que 50, y cuando el parámetro pues no está muy, en valores muy extremos, ¿no? Muy pequeñitos, ¿no? Sino que tienen que estar mayores o iguales a 10% y tampoco muy cercanos a 1, tiene que ser menores o iguales a 90%, ¿ok? Entonces, en ese caso, obtuvimos que la diferencia entre el nivel real y el nivel nominal de este intervalo nunca sobrepasa el 2.5%, ¿no? Entonces, en estos casos, que podríamos decir que pues, es la gran mayoría, ¿no?, de situaciones en la práctica, ¿no? Este intervalo se comporta muy bien, ¿verdad? Y por tanto, pues, este trabajo pues tiene un soporte para una recomendación de no tener problema de utilizar este intervalo para estos casos, ¿no? Entonces, este trabajo sustenta la aplicación del intervalo de Chen bajo estas condiciones de tamaño de muestra y valores del parámetro. Y pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima.